El cuento que ocultaba un culto. Creíste que el ratón Pérez era solo un cuento. En verdades que callaron, desenterramos el manuscrito que revela una verdad mucho más antigua y más oscura. Cada noche, millones de niños duermen con la esperanza de que un pequeño ratón mágico visite su almohada, recoja el diente que ha perdido y deje una moneda en su lugar. Es una tradición inocente, celebrada en muchos países hispanohablantes, especialmente en España y América Latina. Pero lo que la mayoría desconoce es que el personaje que conocemos como el ratón Pérez no nació en un cuento infantil, sino en una crónica prohibida, conservada en la penumbra de un convento durante más de un siglo. Lo que hoy parece una historia tierna tiene orígenes profundamente inquietantes. El primer registro del nombre Ratón Pérez aparece en un relato escrito por Luis Coloma en 1894, por encargo de la reina María Cristina de Habsburgo, para consolar a su hijo Alfonso XIII tras la caída de un diente. Pero Coloma no lo inventó todo. En su biblioteca personal, que luego sería confiscada por autoridades religiosas, existía un manuscrito más antiguo, fechado en el siglo XVII, redactado en latín vulgar y adornado con símbolos alquímicos, cuyo contenido nunca fue publicado. Este texto, ahora conocido como Mus Caeli, el ratón del cielo, describe un ser con forma de roedor que no solo recolectaba dientes, sino que los enterraba en rituales nocturnos, acompañados de salmos invertidos y cánticos guturales. Los dientes, según el texto, eran semillas de alma que podían atraer o repeler entidades invisibles, dependiendo de su pureza. Durante siglos, esta figura fue considerada un demonio menor en ciertas zonas rurales del norte de España, especialmente en Cantabria y León, donde las madres advertían a sus hijos que no escondieran sus dientes sin rezar antes, pues si lo hacían mal, el ratón del cielo no traería monedas, sino desgracias. Lo más perturbador es que Coloma tuvo acceso a este manuscrito mientras residía en el monasterio de Silos, donde fue consultor espiritual durante su juventud. Muchos creen que adaptó la figura siniestra del Mus Caeli para crear una versión domesticada, con nombre y apellido, apropiada para la familia real. Pero dejó pistas. En su relato original, el ratón Pérez vive en una caja de galletas dentro de una enorme panadería, pero sale por las noches no solo a recoger dientes, sino a guardar secretos que solo los niños conocen. ¿Qué secretos eran esos? ¿Y por qué Coloma decidió proteger la imagen de esta criatura en lugar de exponerla? Las respuestas no están en los cuentos que leemos, sino en los textos que fueron escondidos. Si te intriga descubrir qué decía realmente ese manuscrito prohibido, quédate hasta el final. Y si ya te sorprendió esta introducción, suscríbete ahora a Verdades que Callaron para no perder las próximas revelaciones. El Mus Caeli y el rito de los dientes. Cuando el manuscrito conocido como Mus Caeli fue descubierto en una cámara sellada del monasterio de Silos en 1879, los monjes dudaron en hacerlo público. A simple vista, parecía un texto devocional más, deteriorado por el paso de los siglos. Pero su contenido revelaba una liturgia extraña, centrada en la figura de un roedor celestial, que recolectaba fragmentos de carne ósea, como se refería a los dientes humanos, con fines místicos. Los expertos en simbología medieval identificaron en el texto referencias a un culto precristiano que perduró secretamente en zonas montañosas del norte de España. Este culto creía que los dientes caídos eran fragmentos impuros del alma infantil y que debían ser recolectados y quemados o enterrados bajo ritual para evitar que atrajeran a los obsidianos, espíritus errantes capaces de poseer cuerpos vulnerables. Según el Mus Caeli, el ratón del cielo, descrita como una criatura pequeña, cubierta de pelo gris ceniza, con ojos negros y brillantes como obsidiana,
No era un simple recolector, era un guardián, un intermediario entre el mundo visible y el invisible, encargado de purificar los restos humanos que aún conservaban una huella de inocencia. Uno de los pasajes más inquietantes del manuscrito dice: «Cuando el diente cae, el velo se rasga. Si no se entierra con sal y susurros, los muertos lo sabrán». Las instrucciones eran precisas. El diente debía colocarse debajo de una piedra marcada con el símbolo del mus, una espiral doble con un punto en el centro. Luego, al anochecer, debía pronunciarse un verso que mezclaba latín y cántabro antiguo, en voz baja. Solo así el ratón del cielo lo encontraría y lo llevaría al Osarium Dei, el osario de Dios. Pero ¿qué tenía de especial un simple diente infantil? Para las culturas iniciadas en este culto, el primer diente perdido marcaba el fin de la conexión directa del niño con el mundo primero, un estado de pureza espiritual. Era un momento de vulnerabilidad en el cual podían ser tocados por lo sagrado o por lo maligno. Luis Coloma, al parecer, comprendía esto. Su versión moderna del ratón Pérez mantiene algunos símbolos del manuscrito original, aunque disfrazados. La caja de galletas, por ejemplo, es una referencia al osarium, y el nombre Pérez proviene de Perraed, una deidad celta menor asociada a los animales liminares, criaturas que cruzan entre mundos. Al integrar estos elementos en un cuento aparentemente infantil, Coloma protegía el saber antiguo mientras lo despojaba de su oscuridad ritual. Pero hay quienes creen que el manuscrito nunca debió ser revelado y que el acto de contar la historia, incluso en clave de fábula, es suficiente para reactivar el símbolo. Porque algunos textos no fueron hechos para ser leídos. Fueron escritos para ser temidos. La desaparición del niño Diego y el símbolo reaparecido. En el año 1911, casi 2 décadas después de que Luis Coloma publicara su relato oficial sobre el ratón Pérez, un caso desconcertante conmocionó a la ciudad de Madrid. Diego Arrieta, un niño de 7 años, desapareció misteriosamente en el barrio de Lavapiés. Lo inquietante no fue solo su ausencia, sino el extraño objeto que encontraron debajo de su almohada, una piedra negra marcada con el símbolo espiralado del mus, idéntico al descrito en el Mus Caeli. La policía atribuyó la desaparición a una fuga voluntaria o a secuestro. Pero el padre de Diego, un bibliotecario de la Universidad Central, juró que su hijo había estado obsesionado con un cuento poco conocido, El ratón Pérez y los dientes dorados, una versión manuscrita y nunca publicada que el propio Coloma había regalado a ciertos círculos aristocráticos. En esa versión, el ratón no solo recogía dientes, sino que hablaba con los niños en sueños y les ofrecía la posibilidad de visitar el osario luminoso si eran lo bastante puros. Según el padre, Diego había comenzado a guardar no solo sus dientes, sino también mechones de cabello y uñas cortadas bajo la almohada. Decía que él se los pedía, que tenía que completar la colección del cuerpo antes de su visita. La noche anterior a su desaparición, su madre lo escuchó murmurando en voz baja un verso en un idioma que no reconoció. Al amanecer, el niño no estaba. La ventana seguía cerrada, la puerta con llave. Lo que más perturbó a los investigadores fue que sobre la cama, en el centro exacto donde habría reposado la cabeza del niño, había una ligera marca circular, como si algo muy pesado, aunque invisible, hubiera descansado ahí. Y en la habitación, ni una sola huella, solo la piedra negra y un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y almendras quemadas. La historia fue silenciada por la prensa oficial, pero un fraile del convento de Silos, al enterarse del caso, envió una carta anónima a la familia. No hablen más. El Mus Caeli no es un juego. Los dientes no son monedas, son llaves. Luis Coloma, ya anciano y enfermo, murió al año siguiente.
Sus diarios personales fueron confiscados por orden del arzobispado y nunca se hicieron públicos. En su testamento dejó una sola frase para ser leída en voz alta. La fábula es un muro, pero no hay muro que detenga a quien recuerda. Muchos han querido creer que la historia de Diego fue un caso aislado, una tragedia inexplicable. Pero desde entonces, múltiples desapariciones con patrones similares han sido registradas en pueblos de Galicia, Asturias y Castilla. Y en todos los casos, un símbolo espiralado ha estado presente. El ratón Pérez no siempre ha dejado monedas. A veces deja vacío. Los coleccionistas de dientes y la Orden del Osarium. A medida que los archivos olvidados de iglesias rurales comenzaron a digitalizarse en el siglo XXI, algunos investigadores independientes se toparon con menciones dispersas a un grupo hermético conocido como la Orden del Osarium. Aunque no aparece en ningún registro oficial del Vaticano, su símbolo, una espiral doble en piedra negra, coincide exactamente con el del Muscaeli y con los objetos encontrados en los casos de desaparición. La orden, al parecer, era una fraternidad secreta de origen monástico, activa desde el siglo XIII. Su misión era custodiar objetos considerados restos impuros de la infancia, que según ellos podían actuar como puntos de fuga entre dimensiones. Lo que recolectaban no eran simples reliquias. Se trataba de dientes, fragmentos óseos y cabellos de niños que habían muerto de forma repentina o inexplicable. Un investigador clave en este descubrimiento fue Gabriel Serrano, un ex sacerdote convertido en antropólogo forense, quien accedió a documentos sellados del monasterio de Santo Toribio de Liébana. En su informe, Serrano describe un inventario fechado en 1624, donde se detalla la existencia de más de 400 frascos de cristal, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha, conteniendo dientes infantiles, resguardados en sal y colocados en espiral sobre una base de piedra volcánica. Lo más escalofriante fue la anotación final del documento. Los que no se purifican, regresan. Los que se recolectan, descansan. Serrano también encontró un mapa codificado que señalaba puntos de recolección esparcidos por la península ibérica. Cada uno de ellos estaba marcado por una figura zoomorfa, un ratón. No era símbolo de ternura, sino de vigilancia. Y lo más perturbador, uno de esos puntos estaba ubicado justo debajo de lo que hoy es la Fundación Casa Museo Ratón Pérez, en pleno corazón de Madrid. Al comparar grabados antiguos con la fachada moderna del museo, Serrano notó un patrón arquitectónico recurrente, arcos invertidos y ventanas colocadas en forma de espiral. No se trataba de coincidencias estéticas. Según él, eran sellos rituales diseñados para contener algo que vive en la historia, pero que no pertenece a ella. Cuando intentó publicar sus hallazgos en una revista académica, el artículo fue rechazado por contenido inverificable y simbología inapropiada. Poco después, Serrano desapareció durante una expedición en los Pirineos. Solo encontraron su diario de campo, en el que había dibujado un espiral negro y debajo una frase: "No es un cuento, es un contrato". Pocas personas han leído los fragmentos restantes del Muscaeli, y quienes lo hicieron aseguran que algunas páginas cambian con el tiempo, que nuevos nombres aparecen, nuevas fechas y nuevos dientes, porque si la orden aún existe, entonces el ratón Pérez no es un personaje estático, es una función, una herencia, un título que alguien sigue ocupando, la moneda de leche y el precio de la inocencia. Entre los elementos más curiosos y menos comprendidos de la leyenda moderna del ratón Pérez está la moneda que deja bajo la almohada. Se considera un gesto simbólico, un pequeño regalo a cambio del diente. Pero ¿por qué una moneda? ¿Por qué un pago? La respuesta podría ser mucho más antigua y mucho más siniestra.
En varias culturas ancestrales, el intercambio de un objeto corporal por una moneda representaba un pacto. En rituales funerarios, la moneda no era recompensa sino peaje, el precio para cruzar al otro lado. En la tradición griega, Caronte cobraba una moneda para transportar almas por el río Estigia. Pero lo que pocos saben es que existía una versión infantil de esta creencia en regiones celtas y germánicas, donde se creía que el primer diente caído simbolizaba la primera muerte simbólica del cuerpo, y debía ser pagada para evitar que el alma se fragmentara. Esta práctica derivó en la moneda de leche, como se llamaba en algunas zonas del norte de España. Una moneda pequeña, blanca o plateada, que debía dejarse en la boca del niño muerto para asegurar su descanso. Algunos documentos del siglo XVIII registran que si el niño había perdido un diente recientemente, el entierro debía retrasarse hasta que se encontrara la moneda correspondiente. No se trataba de superstición, era prevención, porque los niños sin pago de leche eran considerados portales abiertos. Luis Coloma, en su cuento, suaviza esto al presentar la moneda como un gesto afectivo. Pero hay una escena que suele pasar desapercibida. Cuando el ratón Pérez visita al príncipe Bubi, no entra directamente a su habitación. Primero se detiene ante un pequeño altar y deja una moneda a cambio de un mechón de cabello del niño. Coloma nunca explica esta acción, pero quienes han estudiado el Mus Caeli creen que estaba replicando discretamente un fragmento de ritual. En el texto original, la moneda no es metálica, sino una pieza de hueso blanqueado, tallada con un número. Cada número corresponde a una edad, a un diente, a una deuda. El intercambio, por tanto, no es un regalo, es un registro, una contabilidad espiritual que alguien lleva con meticulosa precisión. Esto conecta con testimonios modernos recopilados por el investigador chileno Andrés Corbalán, quien viajó por comunidades rurales de México y Argentina. En varias de ellas, ancianos recuerdan que sus abuelos quemaban los dientes de leche en rituales nocturnos, advirtiendo que, si no lo haces, él vendrá a pedirte lo que falta. En algunos casos, las monedas dejadas no eran dinero común. Una mujer en Oaxaca mostró una moneda del ratón Pérez que había guardado desde niña. Al analizarla, descubrieron que era una antigua ficha de hueso humano, con una espiral grabada. La mantuvo encerrada desde entonces. Dice que por las noches aún escucha el crujir de pequeñas patas bajo la cama, porque quizá nunca fue sobre el diente, ni sobre el niño, sino sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por olvidar lo que una vez supimos. El ratón que sigue recolectando. Hoy, cada vez que un niño deja un diente bajo la almohada y despierta con una moneda, creemos que es una muestra de cariño, un ritual moderno, una forma inocente de atravesar el umbral entre la infancia y la madurez. Pero si miramos más de cerca, veremos que es algo más, una repetición, un eco, una continuidad de algo antiguo que aún no ha terminado. El manuscrito Mus Caeli, aún incompleto, sigue bajo custodia privada. Algunas de sus páginas, escritas con tinta de hueso diluido y símbolos que solo pueden ser vistos bajo luz lunar, han sido vendidas en el mercado negro por sumas altísimas. Quienes las han adquirido afirman haber experimentado sueños compartidos con figuras de ojos negros brillantes, pequeñas pero incorpóreas, que les susurran frases sin sentido mientras dejan caer dientes sobre su pecho dormido. Una de estas páginas describe un ritual que se repite cada 88 años. Una ceremonia donde un niño puro, sin cicatrices, sin bautismo, sin registro legal, debe ofrecer su primer diente en una montaña que ya no figura en los mapas. Ese diente, si es aceptado, detiene la entrada de los obsidianos por otra generación. Pero si es rechazado, el recolector viene y no se va con las manos vacías.
La orden del Osarium, si aún existe, permanece en silencio. Pero hay quienes creen que su función ha sido absorbida por otras instituciones, fundaciones, museos, incluso editoriales infantiles. ¿Qué mejor forma de esconder un ritual que vestirlo de fábula? ¿Qué mejor lugar para sellar pactos que entre páginas de cuentos, ilustradas y leídas por millones de niños? En ciertas regiones de América Latina, los padres aún recitan plegarias antiguas, sin saberlo, cuando se cae un diente. Canciones de cuna, susurros heredados, versos fragmentados que sobreviven como ecos de un temor ancestral. Porque en el fondo, algo dentro de nosotros recuerda. Recuerda que los dientes eran puertas, fragmentos liminales del alma infantil. Huellas puras aún no corrompidas por la palabra, por la mentira, por el olvido, y como todo lo puro, atrae. A lo largo de los años, testimonios aislados han sido descartados por la ciencia, dientes de leche encontrados en techos sellados, monedas sin acuñación halladas en cunas vacías, roedores disecados con órganos humanos. Pero cuando todas las señales apuntan hacia el mismo mito, tal vez lo insensato no sea creer, sino seguir negándolo. Hoy lo llamamos Ratón Pérez. Lo celebramos, lo convertimos en muñeco, en cuento, en marca. Pero cada vez que colocamos un diente bajo la almohada, estamos renovando el contrato. Y como todo contrato, tiene consecuencias. Aunque ya no lo recordemos, aunque lo llamemos magia. Si alguna noche escuchas un leve crujido bajo tu cama, si encuentras una moneda que no estaba allí antes, no la toques de inmediato. Mira alrededor, escucha y pregúntate, ¿quién está recolectando y por qué? Porque hay verdades que no se olvidan, solo se callan. Y aquí, en Verdades que Callaron, las estamos despertando. Suscríbete si quieres conocer lo que otros prefieren silenciar. Comenta si tú también alguna vez recibiste algo que no debería estar allí.